Como cristianos, una de las características importantes de nuestra relación con Dios es que Él confía plenamente en nosotros para administrar sus asuntos aquí en la tierra. Desde el mismo comienzo en la creación, Dios delegó en Adán y Eva el cuidado de una creación perfecta. ¿Cómo es que nosotros estamos cuidando de esta creación actualmente? ¿Cómo nosotros administramos todas las cosas que el Señor nos da en la actualidad? Esto es lo que vamos a estudiar durante todo este trimestre. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Les deseo un feliz año, espero que estén comenzando un 2023 tomado de la mano del Señor, porque ese es el mejor consejo que nosotros podemos tomar en nuestra vida. Si empezamos el año con Él, seguramente a pesar de los desafíos que puedan surgir, nos irá bien, porque estamos junto a Él, porque Él está junto a nosotros. Y pueden surgir circunstancias complicadas, problemas muy difíciles, pero el Señor va delante de nosotros. Estamos también comenzando con una nueva lección de Escuela Sabática. Y yo ya la tengo acá en mis manos. Se llama Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando durante todo este trimestre. Vamos a estar repasando acerca de la administración. Tú y yo somos mayordomos de Dios. Y por eso es importante que nosotros estudiemos esta temática, para saber cómo lo estamos haciendo, para ver cómo podemos mejorar esta administración de los recursos que el Señor nos entrega. Y no solamente de nuestros recursos, sino del tiempo, de los talentos que Él nos da, del cuidado de toda esta creación. Y bueno, vamos a comenzar con la primera lección que se titula Parte de la familia de Dios. Y el versículo para memorizar se encuentra en 1 Juan capítulo 3, versículo 1, y dice lo siguiente, voy a leer. Miren qué gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Pero antes de comenzar en sí con la lección, me gustaría tener una oración con cada uno de ustedes. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque estamos comenzando un año nuevo, Señor, y queremos hacerlo siempre tomado de tu mano. Señor, ayúdanos a poder comprender durante todo este trimestre, al estudiar la lección que habla acerca de la administración que nosotros tenemos que tener, que tú nos puedas dirigir, Señor, que al comprender este tema tan importante y relevante para nuestra vida, podamos aplicarlo, Señor, ser fieles mayordomos. Bendícenos, Señor, bendice a aquel que está escuchando esta oración, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a comenzar con el día domingo que se titula Somos parte de la familia de Dios. Miren qué importante lo que nos está diciendo este título, porque de por sí ya nos dice que cada uno de nosotros, que tú y yo, aunque pasemos por circunstancias que son complicadas, pueden fallarnos nuestros mejores amigos, pueden fallarnos nuestros padres, pueden fallarnos nuestros hijos, pueden fallarnos cualquier persona, pero el único que no nos falla es Dios. Él siempre va a estar presente en nuestra vida. Puede que perdamos todo en esta vida, pero siempre vamos a tener un Padre que se preocupa por cada uno de nosotros. Y miren lo que dice el versículo, acá en Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra. Acá lo que está diciendo el apóstol Pablo es unir, lo que está diciendo es unir a la familia de la tierra con la familia del cielo. En el cielo tenemos seres angelicales. Acá están los santos que son parte de la iglesia. Tú y yo somos parte de esta iglesia. Somos parte de la comunidad de los santos que esperan la segunda venida de Cristo. Y nos está diciendo que los de allá, como los de acá, somos todos una familia. Somos todos hijos de nuestro Padre Celestial. Es más aún, tenemos que recordar que Jesús declara que Él es nuestro hermano. Y como hermano, entonces también nosotros somos herederos del Padre. Somos coherederos con Cristo. Por eso nosotros tenemos el privilegio de tener un Padre que nunca nos va a fallar, que siempre va a estar preocupado de cada una de nuestras necesidades. Jesús oraba, Padre nuestro que estás en los cielos, y nosotros también debemos orar de esta manera. Y miren qué importante todo este aspecto, porque cuando nosotros repasamos el Dios de los filósofos o el Dios de la mentalidad griega, siempre vamos a encontrar un Dios que es impasible, es decir, un Dios que es incapaz de padecer. Cuando nosotros revisamos la literatura del antiguo cercano oriente, vamos a encontrar a los dioses que viven en una esfera espiritual
es decir, alejados de la sociedad y que no se preocupan de los seres humanos que están aquí en la tierra. Cuando nosotros pensamos en una mentalidad moderna, cuando pensamos en el deísmo, por ejemplo, vamos a pensar en un Dios que no está presente, un Dios que echó a andar a la tierra, echó a andar el funcionamiento, la vida, pero que se ausentó, se alejó de la tierra y por lo tanto no está cercano a ella. Y obviamente en una mentalidad más atea, ni siquiera existe esta noción de un padre que es capaz de cuidarnos. Entonces, toda esta mentalidad naturalista, toda esta mentalidad evolutiva que no provenimos, ¿cierto?, de Dios, finalmente nos deja desamparados, nos deja sin un padre que pueda cuidarnos a cada uno de nosotros. Pero la Biblia es clara al declarar que tú y yo somos hijos de Dios. Y qué lindo es saber que tenemos un padre que es capaz de proveernos siempre todo lo que nosotros necesitamos. Y tenemos este contraste entre este Dios de los filósofos, entre esta mente naturalista, entre esta mente moderna y la mentalidad bíblica que nos entrega la palabra del Señor. Es decir, acá tenemos un Dios que siempre está cercano, que siempre está cerca de cada uno de nosotros para atender a cada una de nuestras preocupaciones o problemas. No esa indiferencia que nosotros vemos en el mundo naturalista o en el mundo evolucionista. No, porque ahí no hay un Dios que se preocupe por nosotros. Ahí cada uno vela por sí mismo. Ahí prima, ¿cierto?, el más fuerte. Prima aquel que es capaz de sobreponerse frente a las dificultades. Pero en la palabra de Dios nosotros encontramos todo lo contrario, porque el apóstol Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando declaro que yo no puedo con mis fuerzas, entonces viene mi Padre y me ayuda, me defiende, me toma y de alguna manera, ¿cierto?, me ayuda a salir de esa situación tan complicada en la cual me encuentro. Así lo entendieron en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando uno ve la relación entre Dios e Israel, Dios siempre va a llamar a Israel como mi hijo, mi pueblo. Ellos son mis hijos. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, en Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 29, nosotros encontramos, ¿cierto?, que somos linaje de Abraham. Por lo tanto, también somos hijos de Dios. Somos hijos espirituales de Él, porque Él nos creó, Él nos formó. Y por lo tanto, siempre va a existir en la palabra de Dios esta relación cercana de Dios con cada uno de sus hijos, esta relación amorosa con cada uno de nosotros. No vamos a encontrar la indiferencia que encontramos en la literatura del Antiguo Cercano Oriente o, como ya mencioné, en la literatura de los filósofos. Entonces, eso es lo más importante. Somos parte de su familia. Pero a la vez, como somos parte de su familia, somos privilegiados de estar con Dios, también tenemos que comprender que Él es el dueño de todo. Y eso dice el día lunes en la lección. Y comprender que Dios es el dueño de todas las cosas nos ayuda a confiar más en sus promesas. Miren lo que dice Ageo capítulo 2, versículo 8. Dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Me gusta lo que dice el Salmo capítulo 50, voy a leer acá en la Biblia, versículos 10 al 12, dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos que me pertenecen. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, todo es de Dios y todo se lo debemos a Él. Y esto es muy importante porque comprender que todo es de Él significa que Él es capaz de proveer también a cada uno de sus hijos. No solamente los ayuda, sino también les provee, les da aquello que necesitan. Esto uno lo puede experimentar cada vez que pasa por una situación de necesidad complicada. Yo lo experimenté cuando colportaba. En colportaje ustedes saben que uno tiene que vender libros puerta por puerta para juntar recursos para poder estudiar. La universidad no es algo que es económico acá en Chile. Es bastante cara la educación. Y es parte de la vida, ¿no? Uno tiene que pagar para poder estudiar. Entonces lo que hacíamos nosotros era colportar. Y cuando yo me casé estando en la universidad estudiando, teníamos que pagar arriendo, teníamos que pagar la carrera de mi esposa, que era enfermería, mi carrera, que era teología, y teníamos que también comer, alimentarnos. Entonces, lo que hacíamos era trabajar, colportar durante el verano y durante el invierno, y durante el verano y el invierno reunir los recursos para pagar la carrera, para pagar el arriendo completo por todo el año para poder estar tranquilos. Y a la vez también hacíamos algunas actividades, colportamos durante el año, o tenía también otros trabajos académicos en los cuales también recibía algunos recursos para poder sustentarnos como familia.
pero Dios es quien nos da la fuerza para poder trabajar. Y en colportaje uno comprendió que realmente Dios es el dueño de la plata y el oro, es decir, a través de la venta de libros, que cada venta es un milagro, porque hoy en día la gente lee menos y no va a comprar libros tan caros como lo son en el colportaje, y ahí uno se da cuenta cómo la mano del Señor va con cada uno de aquellos que salen a hacer esta obra, con cada uno de aquellos que se atreven a confiar en las promesas del Señor, porque es una obra que el Señor mostró que no iba a fallar, que iba a ser un éxito desde el mismo comienzo. Y como nosotros confiamos en esa palabra, confiamos en lo que decía la sierva del Señor, lo hacíamos cada verano con fuerza, con energía, nos cansábamos, nos agotábamos, pero veíamos las grandes bendiciones del Señor, ventas milagrosas, ventas que solamente el Señor lo hacía, tocaba el corazón de las personas y la gente invertía en su salud, pero a la vez también se quedaba con el beneficio del mensaje. Y siempre orábamos en cada una de las casas, o sea, realmente veíamos que Dios es el dueño de todos los recursos. Y si Dios le entregó plata a las personas, también, ¿cierto? A través de las personas, a través de la venta de los libros, Dios puede darle recursos a sus hijos para que puedan cumplir con los objetivos, que era educarnos para finalmente servir en la obra de Dios. Y en eso estamos en la actualidad. Entonces, comprender que Dios es el dueño nos ayuda a vivir tranquilos, nos ayuda a vivir confiados. Y hay una cosa en particular, una oración de David, cuando uno revisa acá los pasajes de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 13 y 14, el rey David dice algo importante, porque estaban construyendo el templo de Dios, y en la construcción del templo de Dios, David dijo, bueno, voy a ofrecer yo de mi oro, de todo lo que me ha dado el Señor, de mis recursos personales, voy a dar al Señor, y a la vez también invitó para que todo el pueblo pudiese dar. Y en esa oración que hace David dice algo importante, porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, Dios nos entregó estos recursos y solamente lo único que estamos haciendo es devolvértelos, volverte a entregar de lo que tú nos diste, porque Dios nos da las capacidades para poder reunir los recursos, porque Dios nos da las fuerzas para poder trabajar, porque Dios nos da la inteligencia para poder crear las cosas, Dios nos da sabiduría para poder administrar. Entonces todas las cosas finalmente provienen de nuestro Dios y solamente nosotros le damos de lo que le pertenece a Él. Por eso el Señor dice en su palabra, mío es el oro y mía es la plata. Y aparte, el versículo señala que el Señor pone el querer en el ser humano, es decir, de lo recibido de tu mano te damos. Y solamente podemos darle al Señor si el Señor toca nuestro corazón, porque por naturaleza somos bastante egoístas. Por naturaleza nosotros no queremos entregar. Por naturaleza nosotros queremos dejar todo para nosotros solamente, porque siempre tenemos necesidades y velamos por nuestras necesidades. A todo esto me acuerdo que con la iglesia salimos nos turnamos algunos días para poder salir a pedir mercadería en los supermercados. Y había algo que me sorprendía a mí, porque había gente que iba a comprar al supermercado o gente que iba caminando por fuera del supermercado y varias personas. Estamos en una cruzada, obviamente, de más amor en Navidad, de poder juntar estos alimentos para poder ayudar a las personas con más necesidad. Pero de repente se paraba una que otra persona que estaba comprando, que tenía sus recursos, quizás no mucho, no quiero juzgar a las personas, pero paraban, me escuchaban lo que yo les decía y me decían, no, pero que yo también soy una persona necesitada, yo también necesito. No, si yo me veo así, pero yo también tengo necesidad. Y puede ser, no quiero juzgar a las personas. Pero increíblemente cuando uno se deja de preocupar de uno mismo y se preocupa por las demás personas, es increíble cómo cambia el corazón, cómo cambia la actitud, pero la realidad es que somos bastante egoístas. Y a pesar de que nosotros tenemos algunos recursos para comprarnos algunas cosas, igualmente pensamos que tenemos más necesidad, pero hay personas que tienen mucha más necesidad que nosotros. Y esa es la realidad. Y cuando nosotros somos dadores, cuando nosotros damos a las personas, es increíble cómo uno se siente, es increíble cómo uno también recibe la bendición del Señor. Cuando el Señor toca nuestro corazón y somos capaces, ¿cierto?, de dar a nuestros semejantes, de ayudar a nuestro prójimo. Bueno, solamente quería mencionar esto, ¿no? Porque realmente en el corazón somos egoístas, ¿no? Nos cuesta dar. Ok, ¿qué más? Nosotros vemos en el día martes recursos disponibles para la familia de Dios. ¿Qué cosa nos dio el Señor? ¿Qué cosa nos entregó? ¿Qué recursos tenemos disponibles? Bueno, en primer lugar la lección mencionaba que tenemos el don más precioso, que es Jesucristo. O sea, comprender que Jesucristo vino a este mundo y murió por cada uno de nosotros
Es lo mejor que nos puede haber pasado en la vida. ¿Por qué? Porque aceptar a Jesucristo nos trae paz, nos trae perdón, nos ayuda a vivir con tranquilidad, confiando en Él, confiando en sus promesas. Nuestra vida espiritual se fortalece. Es decir, el mejor regalo es Cristo. Pero no solamente el don de la salvación a través de Cristo, sino también el Señor nos entrega muchos otros recursos a cada uno de nosotros. A todo esto, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ¿cuáles son todas estas otras cosas? En Mateo capítulo 5, capítulo 6, el Señor está describiendo cómo vive un hijo de Dios, cómo vive un hijo, aquel que le pertenece al reino de los cielos. Entonces, un hijo de Dios vive sin las preocupaciones comunes, es decir, claro, pueden faltar los recursos, pero el Señor siempre va a proveer. Por eso dice, no se angustien por el día de mañana. Miren a las aves, cómo Dios las alimenta. Miren a las flores, cómo Dios las viste. Miren cómo el Señor se preocupa por cada una de las necesidades de sus animales, por cada una de las necesidades de aquellos que padecen, ¿cierto?, algún tipo de necesidad, valga la redundancia. Mira cómo el Señor se preocupa por todas las bestias, por toda la creación. Y no se va a preocupar de nosotros que somos sus hijos. Por eso busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Pero dime tú, amigo, que me estás oyendo en este momento, ¿no es cierto que a veces nos cuesta confiar en el Señor? ¿No es cierto que, como dice el versículo, nos afanamos en las cosas diarias, nos afanamos en el trabajo, nos afanamos, ¿cierto?, en aquella necesidad aparente que tenemos? Nos afanamos tanto en el comer, en el vestir, qué comeremos, con qué viviremos. Nos afanamos tanto con las cosas que a veces olvidamos lo más relevante, lo más importante. Estamos tan enfocados en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, que olvidamos dedicarle tiempo al Señor. Dime si no es así. Dime si a ti no te ha pasado. Yo creo que sí. Yo creo que a mí también me ha pasado. A veces nos afanamos tanto en los quehaceres diarios de la vida, en juntar para comprarme esto otro, para invertir en esta otra cosa, que nada de eso está mal. Obviamente somos administradores del Señor, Él es quien nos dio los recursos y tenemos, ¿cierto?, que utilizarlos, pero a veces nos afanamos tanto que olvidamos lo más relevante, que es dedicarle tiempo a nuestro Señor cada día, un momento en la mañana, reflexionar, orar, conversar con Él, estudiar la Biblia. A veces perdemos de vista lo más importante, lo más relevante para nuestra vida. Y no tenemos que perder el foco, pero nos puede pasar. Como ya mencioné, a mí me ha pasado, seguramente a ti también te ha pasado en algún momento. Bueno, no olvidemos el foco principal. Entonces, y no tenemos tampoco que olvidar que el Señor siempre nos provee de todo. Primeramente en el Salmo 23, todos nos sabemos el Salmo 23, dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero quizá una mejor traducción, porque dice en hebreo, lo hetzar, significa no me faltará. No es que nada me faltará, sino que Dios no me faltará. O sea, si Dios es mi pastor, Él va a estar allí presente para poder guiarme en cada uno de mis pasos. Él no va a faltar. Y la consecuencia es que si Dios no falta, entonces no me falta nada. Porque si yo tengo a Dios, ¿qué otra necesidad puedo padecer si Él provee de todo? Si ya como vimos en el estudio, si Él es el dueño de todo, si a Él le pertenecen todos los recursos y nosotros somos sus hijos, entonces, ¿qué nos puede faltar si está Dios con nosotros? Eso quiere decir el Salmo 23. También nosotros tenemos el Salmo 37, versículo 25, que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Miren qué linda promesa del Señor. Joven fui, dice David, y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Querido amigo, querida amiga, somos hijos de Dios. El Señor nunca nos va a desamparar. El Señor nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar presente para poder sustentarnos, para poder proveernos, para poder ayudarnos en esos momentos de crisis que nosotros podamos pasar en nuestra vida. Él siempre va a estar allí. Tenemos recursos disponibles para cada uno de nosotros. Incluso Filipenses capítulo 4, versículo 14, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte. ¿Te falta algo? No te preocupes, el Señor lo va a proveer. ¿Te faltan recursos para poder operarte, para poder hacer algo importante? No te preocupes, el Señor lo va a proveer. ¿Te faltan recursos porque necesitas alimentar a tu familia? No te preocupes, el Señor lo va a proveer. ¿Te faltan recursos para poder tener un hogar?
¿cierto? Una casa estable, el Señor lo va a dar. El Señor sabe. El Señor sabe que tú padeces alguna necesidad. El Señor sabe lo que tú necesitas. Te complicaste, ¿no? Estás con alguna deuda, el Señor lo sabe. Tranquilo, confía en Él. Ordena tu vida. Ayúdale al Señor pídele al Señor, perdón, que te ayude. Pídele al Señor que de alguna manera, ¿cierto?, te provea lo necesario para poder suplir esas deudas. El Señor siempre está disponible para cada uno de nosotros. Tenemos bendiciones del Señor. Tenemos recursos que el Señor nos entrega. Pero también tenemos responsabilidades. Y de eso se trataba el día miércoles. Es decir, tenemos responsabilidades en nuestra familia, en la familia de Dios. ¿Cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nos pide Dios a cada uno de nosotros? Y esto es muy importante. ¿Qué nos pide el Señor? Si el Señor nos da tanto, ¿qué nos pide Él? Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice, amarás a Jehová de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué pide el Señor? Amarlo. Amarlo. Y déjame decirte, querido amigo, querida amiga, que a veces eso es lo más complicado. El Señor pide que nosotros lo amemos de corazón, que hagamos las cosas por amor a Él. No solamente que lo obedezcamos, porque ahí está el problema, y ahí nosotros nos podemos engañar. Claro, el Señor demanda obediencia, es verdad, pero una obediencia que está basada en el amor. Y cuando nosotros tenemos el amor, entonces nos sale de una manera natural el hecho de obedecerle en cada una de las cosas. Entonces, ¿cómo amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. La lección señalaba que nosotros hacemos esto cuando respetamos sus mandamientos. Eso dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 11 y 12. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué cosas pide el Señor? Bueno, temer a Jehová, andar en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y que guardemos sus mandamientos. Y eso mismo dice 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Tenemos que guardar sus mandamientos porque le amamos, porque sus mandamientos no son gravosos. Cuando nosotros realmente amamos al Señor, entonces nos sale de una manera natural guardar sus mandamientos. Jesús lo dijo, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ese es uno de los problemas del cristianismo hoy en día, que el cristianismo no guarda todos los mandamientos del Señor. Y a veces nosotros nos engañamos, ¿no? Las personas se engañan y solamente guardan 9, o otros guardan 7, guardan inclusive menos. Pero hay un mandamiento allí que es muy importante, que es el mandamiento del sábado. ¿Y en qué nos ayuda cada uno de los mandamientos? Porque uno debiese ver la perspectiva de los mandamientos. Porque finalmente Jesús resumió los mandamientos en amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen de la ley, es decir, el fundamento de los mandamientos de Dios, que es el carácter de Dios, es el amor, porque Dios es amor. Entonces ahí tenemos los primeros 4, amar al Señor, los segundos 6, la segunda parte que son los 6 otros que hablan de nuestro prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que ver estos mandamientos de una manera o desde una perspectiva positiva, es decir, cuando yo respeto cada uno de los mandamientos, me va mejor en mi vida. Cuando yo honro a mi padre y a mi madre, mantengo una mejor relación con cada uno de ellos. Cuando yo, respeto todos los otros mandamientos, ¿no?, que habla acerca de la fornicación, del adulterio, de no engañar, de no codiciar, me libro, de ese egoísmo de mi vida. Inclusive cuando yo guardo el 4º mandamiento, le estoy diciendo al Señor, tú eres mi prioridad. Tú eres lo más relevante, tú eres lo más importante en mi vida. Y puede ser que tenga muchas otras cosas, puede ser que tenga muchos otros quehaceres, que no haya terminado todo mi trabajo, que tenga cosas pendientes. Pero cuando yo paro en el 7º día y dejo de hacer para empezar a tener una relación íntima con el Señor y disfrutar de la obra de Dios y disfrutar de la relación con el Señor, de pasar tiempo con Él junto con mi familia, entonces yo estoy diciendo, tú eres lo más importante. Tú eres lo más relevante en mi vida. Entonces yo ahí, me estoy comunicando con el Señor. De esa manera yo le digo al Señor, te amo y me entrego por completo a ti. Entonces la ley nos ayuda a eso, a librarnos del egoísmo, a cuidarnos, a protegernos. Es un cerco protector que nos cuida, ¿no?, de faltarle respeto a nuestro prójimo, de faltarle respeto a Dios. Y es importante porque en nuestra naturaleza están insertas las leyes.
Entonces, cuando nosotros vemos que son importantes las leyes porque rigen nuestra vida, nos dan orden y nos ayudan a disfrutar. Miren qué importante esto. Nos ayudan a disfrutar. Porque cuando uno observa a los niños, y ustedes observen a los niños, uno se da cuenta de que los niños cuando van a jugar, lo primero que hacen es establecer reglas. ¿Ok? Este juego se trata de esto, tú tienes que pillarme a mí, yo te pillo a ti, contamos hasta 10, me voy a esconder, y ok, reglas del juego. Reglas del juego. Y cuando alguien no respeta las reglas del juego, entonces el juego no se disfruta. No es lo mismo. Pero cuando se respeta, cuando cada uno toma la posición de, ok, vamos a respetar las reglas del juego, entonces disfrutamos. Hay compañerismo, ¿no? Hay amistad. Entonces los niños disfrutan más cuando se respetan las reglas. Bueno, porque ellos mismos la establecen. O sea, es natural en el ser humano tener leyes. Y la ley de Dios, sin duda, nos ayuda a disfrutar mejor de la vida. De eso no tenemos que olvidarnos. Nos ayudan a disfrutar mejor de la relación con Dios y de la relación con nuestro prójimo. Pasemos al siguiente día. Día jueves. Tesoros en el cielo. Entonces, la palabra de Dios dice: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni polilla ni óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban, porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Ahora viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En dónde nosotros tenemos nuestros tesoros? Y esto es muy importante porque ya lo mencioné, pero nos podemos en algún momento olvidar del Señor. Nos podemos en algún momento, en el afán de acumular riquezas en esta tierra, olvidarnos de lo más importante, olvidarnos de lo más relevante y dejar de relacionarnos con nuestro prójimo y con Dios justamente por el afán del lucro, por el afán de acumular riquezas en este mundo. Eso nos dice. Literalmente, cuando dicen no acumulen tesoros en la tierra, dice no sigan haciendo tesoros. Es decir, estaban haciendo tesoros, pero ahora paren. ¿Okay? O sea, inviertan en lo más importante. ¿Por qué? Porque la lección señalaba que igual nuestro mundo es inestable. Viene una crisis, viene una inflación y ahí se acabó todo lo que acumulamos en la tierra. Lo más importante es asemejarnos más a Cristo y estar más cerca del Señor e invertir en su obra, que es lo más relevante que Él nos dejó a cada uno de nosotros. Entonces, paren, ¿no? Con este afán de acumular riqueza. Es verdad que nosotros tenemos que ser, como diría Max Weber en su libro, tenemos que practicar el ascetismo intramundano. Es decir, abstenernos, ¿cierto?, de ocupar la riqueza, los recursos que el Señor nos da en el egoísmo propio, sino acumular recursos, ahorrar, pero para poder hacer el bien. No simplemente por el afán de acumular riquezas. No como diría, ¿no?, otro teórico como Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, porque él decía, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero de donde obtenemos nuestra cena, sino de su preocupación por su propio interés. Entonces él decía que esa mano invisible de la búsqueda del interés propio movía a la sociedad. Y en parte es cierto, es verdad. El interés propio mueve hoy en día a la sociedad. Pero el motor del amor también es un motor fuerte. Y en otro libro, Adam Smith, donde habla acerca de los sentimientos morales, que nosotros podemos preocuparnos de nuestro prójimo. Cuando sentimos amor, cuando sentimos compasión, cuando sentimos que tenemos que ayudar, cuando sentimos que tenemos una parte que hacer, claro, también eso mueve al mundo. Y el Señor lo pone en el corazón, como ya mencionamos anteriormente. Y cuando nosotros invertimos en esto, en ayudar, cuando nosotros invertimos en poder hacer la obra de Dios, entonces nos damos cuenta de que ese es nuestro mayor tesoro, porque eso es lo que más nos beneficia, porque eso es lo que más nos ayuda a cambiar nuestro carácter y de esa manera invertimos nuestro tesoro en el cielo. Porque finalmente lo único que vamos a llevar al cielo va a ser nuestro carácter. Querido amigo, querida amiga que me estás oyendo en este día, espero que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, que seamos mejores administradores del Señor y durante todo este trimestre que podamos profundizar en esta temática que es tan importante. Que Dios te bendiga grandemente. Un fuerte abrazo.